Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Que el Señor te bendiga. Aquí te saluda Marvin Pirir. Soy guatemalteco, pero estamos sirviendo al Señor en República Dominicana con mi familia con palabra de vida. Y seguimos estudiando el pasaje de la hora silenciosa. En esta ocasión nos toca meditar en Lucas capítulo 20, del versículo 27 al 40. Y dice así: Llegando entonces alguno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole alguno de los escribas, le dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Aquí tenemos a este grupo llamado los saduceos. Los saduceos negaban las cosas sobrenaturales. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles. No creían en la resurrección, como lo dice el versículo 27. Claramente dice, niegan haber resurrección. Y ojo con esto, es muy importante. Este grupo era adinerado en su mayoría y por ende era un grupo materialista. Creían solamente en el Pentateuco y más en la ley de Moisés. Eran personas racionalistas. Todos para ellos tenía que tener razonamiento humano. Y en este pasaje van a demostrar dos cosas importantes: la ignorancia en las Escrituras y la ignorancia del poder de Dios. Se presentan ante el Señor Jesús con una ley llamada la ley del levirato. Y la ley del levirato era una medida que era para asegurar las líneas familiares. También era necesaria para atender correctamente a las viudas. Pero en la línea sacerdotal también esta ley era importante, pero era opcional. Y le presentan un caso hipotético, con muy pocas probabilidades de que sucediera. Pero la pregunta que le hacen al final de la presentación de este caso era para tenderle una trampa. Ellos pensaron que Jesús admitiría que la mujer tendría 7 esposos, lo cual era una relación prohibida en la ley de Moisés. Pero, muy importante, ellos trataban de ridiculizar también la fe en la resurrección. Recordemos, Jesús anteriormente había predicho que iba a morir, pero también que iba a resucitar al tercer día. Y ellos querían ridiculizar esta fe y esta palabra que el Señor había dicho. Entonces, en el versículo 34, Jesús presenta la respuesta y claramente les deja claro que ellos ignoran las Escrituras. ¿Por qué? Porque la vida en el cielo no es como la vida en la tierra. La vida futura en la eternidad será diferente, ¿sabes? Porque nosotros seremos diferentes. Lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 50, dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar
el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La vida en el cielo será una eternidad en santidad y alabanza al Señor. No habrá necesidad de las cosas materiales, no existirán las cosas materiales. En el versículo 53, ahí en 1 Corintios también nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La vida en el cielo no tendrá fin, será para toda la eternidad. No habrá necesidad de procreación, que eso es uno de los propósitos del matrimonio, la procreación de la raza humana. No será necesaria el matrimonio en el cielo, porque no moriremos jamás. Porque dice las Escrituras en el pasaje que vamos a ser como los ángeles, que no vamos a morir. Ellos creían, los saduceos, que en el cielo iba a seguir el matrimonio. Estaban materializando las cosas espirituales. Estaban tratando de llevar el plano material a la vida eterna que tendremos en el cielo. Ignoraban las Escrituras. Lo espiritual será mejor que lo terrenal. Cuidado, si ignoramos las Escrituras, vamos a caer en este error que cayeron los saduceos: materializar todo lo espiritual. Y en el versículo 37 continúa la respuesta del Señor, y ellos dejan claramente que ignoraban el poder de Dios. Porque al negar la resurrección, ignoraban el poder de Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Y Jesús hace referencia a Moisés, a quien ellos seguían, a quien ellos se basaban para hacer sus doctrinas. Lo que Jesús les está diciendo aquí, que la muerte no destruye a una persona. Aun cuando el cuerpo sea polvo, se destruya completamente, el alma existe después de la muerte. Lo dice en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El poder de Dios es suficiente para levantar a los muertos. La pregunta es, si tú tuvieras que morir hoy, ¿a dónde crees que vas? Efesios nos habla de que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al poner nuestra fe en el Señor Jesús, fuimos vivificados por la sangre de Cristo. Pon tu fe en el Señor. Cree ahora en el Señor si aún no lo has hecho. Y si tú ya eres creyente, medita en la palabra del Señor. Conoce la palabra, conoce las Escrituras, y esto te llevará a conocer el poder de Dios. Te invitamos a que sigas leyendo y profundizando más las Escrituras en este tiempo de la hora silenciosa. Dios te bendiga.